Bueno, si recordamos los temas principales o el objetivo principal del curso, que lo tienen ustedes por acá. El objetivo general del curso es profundizar en el estudio de los fenómenos de interacción entre cargas estáticas. Son dos cosas, profundizar. ¿Por qué profundizar? Porque muchos de los temas ya los vieron en Física 200. La mitad de los temas. ¿Por qué cargas estáticas? Bueno, porque vamos a considerar, y esto es supuesto para todo 321, de que al tener cargas o una distribución de carga, estamos considerando que están las cargas en reposo. No se van a mover. Ahora, recuerdan de 200, ¿verdad? Que al principio decían, bueno, ¿y por qué no se mueven? Porque hay algo que la detiene. ¿Qué es ese algo? A saber, pero algo la detiene. ¿Cómo cambiamos esto en 415? Bueno, decimos de profundizar en el estudio de los fenómenos de interacción entre cargas en movimiento. Y ya aparece lo que es el fenómeno del magnetismo. Esa va a ser la diferencia. Pero al decir profundizar es que los contenidos se van a volver a ver en cuanto a la física 200, pero ¿qué se profundiza? La parte del análisis vectorial. Claro, en la 200, quizás los problemas de ley de Coulomb o de ley de Gauss o de campo eléctrico, habían algunos que aparecía una integral doble cuando mucho. Y eran integrales que se hacían por cambio variable o aparecía una teoría trigonométrica ahí de repente en algunos casos, pero quizás aunque algunos sintieron complicada la 200, por las integrales, ¿no? En realidad eso era muy por encimita. Entonces el tipo de integrales que pueden aparecer acá es pues de un mayor número de casos y puede ser no tanto complejo, pero las integrales ya vectoriales o la parte del análisis vectorial es una herramienta que se requiere para poder complementar lo que ustedes vieron en 200 o para poder profundizar. Entonces, antes de poder ver esa parte de profundizar lo del que vieron en 200, se requiere entonces recordar, bueno, para algunos es ver por primera vez muchas herramientas de análisis vectorial. Y después de eso, pues ya entramos en detalle. Entonces, yo siempre he dicho que este curso tendrían que readecuarlo y la mayoría de universidades llevan un curso de cálculo vectorial primero y después llevan este curso. Aquí tenemos que meter un curso de cálculo vectorial en una semana o semana y bueno, generalmente esto en presencial se da 10 horas, 10 horas o 11 horas cuando mucho. Entonces no vamos a poder ver todos los casos de integrales de línea, de superficie. Vamos a ver en realidad los casos que vamos a utilizar posteriormente. Entonces lo que vamos a hablar inicial de entrada es un poco de repasar lo que son vectores, conceptos básicos de vectores que ahí ni voy a detenerme en hacer ejemplos. Simplemente recordar teoría, interpretaciones geométricas y físicas y ya cuando entremos a la parte nueva, por así decirlo, sí vamos entonces a ver ejercicios. Aquí básicamente están contenidos todos los temas de del primer capítulo de una forma, digo, sin ejemplos. Aquí no hay ejemplos, solo es teoría, pero la teoría sí está profundizada por la situación de que Wagner esta parte la hace muy por encimita. Porque claro, no es decir, pensemos que Wagner, cuando él da bueno, porque ya falleció, cuando él daba un curso de electromagnetismo, él ya sus estudiantes ya habían llevado un cálculo vectorial, un cálculo 3, por así decirlo. Entonces, un capítulo tal de hacer un repasito. Pero para nosotros no es un repasito. Entonces, por eso es que decimos que Wagner se queda corto, porque
los estudiantes para los que estaba pensado en ese libro son estudiantes que ya llevaron cálculo, un cálculo vectorial o un cálculo 3. Entonces, definiciones usuales, ¿no? El escalar es una cantidad que se puede, aquí creo que tengo un error, repito mucho, ¿no? Es una cantidad que se puede especificar por su magnitud. Y su magnitud consta de un número y de una unidad de medida. Un vector es una cantidad en la que no es suficiente una magnitud, sino que hay que definirlas añadiéndole una dirección. Algunos libros suelen hablar de que hay que darle magnitud, dirección, sentido. No voy a entrar en ese conflicto, simplemente decir, requiero dos cosas. Si estamos hablando, en el caso más general, decir cuánto es su magnitud y cuánto es su dirección, evidentemente la dirección con respecto a alguna referencia, ¿no? Y ahí me ahorro la parte de hablar de sentido. También la magnitud pues, va a consistir de un número y una unidad. Escucho un grito por ahí. Los vectores se pueden expresar de varias formas. Quizá voy a ampliar esto un poquito. Podría ser utilizando negrita, que es la opción que ya cuando uno hace las cosas a mano es la que menos utiliza porque, o sea, al escribir a mano, no vemos diferencia en si está negrita o como vainas que dicen en algunas partes que esta variable la voy a poner en cursiva y esta no para diferenciarla. Eso no ayuda mucho si estamos haciendo la mano. También podemos colocar flechas completas en la parte de arriba o yo suelo trabajar con la media flecha, ¿no? O sea que cualquiera de estas formas nos sirve para representar un vector. La mayoría de repente han trabajado con las primeras dos. En algunos libros hablan de la flecha abajo. Yo suelo usar la última, de la flecha arriba. Y cuando hablamos de la magnitud del vector, cuando hablo de la magnitud del vector, entonces me refiero a la cantidad sin ningún tipo de flecha o sin negrita o el vector, cualquiera de estas cuatro opciones entre barras. La mayoría recuerda eso. El vector es una flecha dibujada en el plano cartesiano que nos indica una dirección en el espacio, la dirección medida con respecto a alguna referencia. La mayoría deberá recordar cómo calcular, dado un vector que tiene magnitud tal y tiene dirección tal, cómo calcular las componentes o viceversa. Concepto de repente nuevo para algunos es la palabra. El concepto de vector unitario la mayoría lo ha utilizado. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1. Pero una definición o una palabra que se suele usar para eso es un versor. Un versor es lo mismo que un vector unitario. Pero de repente escuchan más bonito, ¿no? Versor que decir vector unitario. Vector de magnitud 1. Un vector de magnitud 1, un versor, no tiene unidades. O sea que yo puedo decir, el vector de posición R es 5 metros en Y. Pero el vector unitario solo sería 1 en Y. No digo unidades porque no tiene. ¿Cómo podemos encontrar un vector unitario? Simplemente, si yo tengo un vector A en cierta dirección y quiero un vector unitario, que vean cómo se va a representar un vector unitario con un acento circunflejo. O el gorrito que miran ahí. Oficialmente es acento circunflejo. Entonces, si yo tengo un vector en cierta dirección y quiero encontrar un vector unitario en esa dirección, lo único que hago es dividir al vector entre su magnitud y ya está. Entonces, ¿cómo tenemos un vector unitario en la dirección de un vector cualquiera? Divido el vector entre su magnitud. Y el vector unitario se representa con un acento circunflejo.
Siguiente, cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de elementos de una base. Quizás el término base eh, no es tan común para la mayoría. Digamos, se puede expresar en términos de componentes. Creo que las componentes es un término más conocido. Pero estamos acostumbrados a que esas componentes sean siempre tres vectores que son ortogonales o que están a 90 grados. Pero en realidad no tiene por qué ser así. Yo puedo expresar un vector, y para eso podemos poner el ejemplo acá, que voy a ir apuntando acá. Yo puedo decir, tengo un vector, este vector, el vector A. Uy, espérenme que se me desconfiguró esto. Y me sale, voy a usar esta mejor. Aquí puedo dibujar, creo que mejor. Tengo un vector A. Y claro, la mayoría está acostumbrada a decir, tengo una componente horizontal y tengo una componente vertical y están a 90. Porque vectorialmente, si yo sumo esta componente más la otra, el vector resultante es ese. Pero las componentes no tienen por qué estar a 90 grados. Yo puedo tener una componente acá y esta componente. De forma que esta componente más esta me suman el vector. ¿Tiene ventajas en algunos casos trabajar con componentes que no están a 90 grados? Sí, es algo usual o recomendado. No. Vamos a quedarnos en este curso. Quizás en algún curso de posgrado puedan ver casos donde tengan componentes que no están a 90 grados. Entonces, la base que usamos en coordenadas cartesianas o los vectores versores unitarios para las componentes va a ser, en este caso, x, y, z. Esto es el equivalente de repente en 100, de repente en 200 utilizaron i, j y k. Pero aquí vean que vamos a usar x, y y z y todos tienen acentos circunflejos. Si vamos a otro libro, lo que pueden observar es que ustedes usaron en 100 y 200 usaron i, j y k. Aquí les decimos que va a ser x, y y z. En otros libros podría aparecer una x, una y, una z. En otros libros podría aparecer u. De repente, si miran el libro de Haidt o si miran el libro de Sadiko, van a ver que la representación de esos tres vectores de la base es diferente, ¿no? Pero nos quedamos con la de Bagnes, en la cual pues es x, y, z. Y saben, ¿no? que en el sistema ortogonal se puede ver en el caso tridimensional sacar las componentes en base a la proyección. Y aquí quizá la forma de representarlo es en el caso tridimensional las tres componentes. Pero que quizá lo que tienen que recordar es que si yo lo puedo representar de esta manera, a x, esta es la componente, ¿no? A x en x, aquí hay un errorcito, a y en y y a z en z. Cada uno de estos, o sea, este de acá es un vector que le puedo llamar a x, el vector a x. Este es un vector que le puedo llamar a y, aquí repito y. Y este es un vector que le puedo llamar a z. Entonces, lo que me está diciendo es que el vector A es la suma de estos tres vectores. Y eso lo vemos en el dibujo de acá. Que vean que si recuerdan del método del polígono, el polígono para sumar vectores, escribo el primer vector, escribo el segundo, escribo el tercero, y al sumar los tres me da el vector A. La mayoría deberá recordar también cómo calcular la magnitud de un vector
con tres componentes. Es más simple cuando tenemos un vector de dos componentes hablar de magnitud y dirección. La dirección, digo, bueno, es el ángulo con respecto al eje X. Pero en este caso, la dirección de un vector en el espacio 3D no es tan simple, porque estamos en el espacio. Entonces, cuando hablamos de la dirección de un vector con tres componentes, ya se requieren tres ángulos para poder establecer esa dirección, no solamente uno como en el caso 2D. Y esos ángulos, en este caso, que le vamos a llamar los ángulos directores, alfa, beta y gamma, son los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes. O sea que alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, beta con el eje Y y gamma con el Z. Veamos aquí que el alfa no está contenido en el plano XY, sino que va de acá hasta donde está el vector. Pero si yo veo, por ejemplo, imaginemos que tengo esto, ¿no? Los ejes. Uy. Bueno, creo que el lápiz se desconfiguró porque no está. Bueno, no sale tan bien. Le voy a echar la culpa al lápiz. Entonces son los ejes. Y este es el alfa. Entonces, si viene alguien y se para aquí de frente y ve hacia allá, lo que va a ver es el eje X, va a ver el vector, digamos así, o lo voy a poner así mejor para que se vea. Eso es lo que va a ver él. Es decir, él va a ver el eje X, pero él va a ver, por así decirlo, el plano que contiene el ángulo. Claro, y en ese plano, si lo dibujo en otro color acá, que nos concentramos en ese plano, un plano que contiene el ángulo. Entonces, si esta es la componente X y este es el vector A, yo puedo relacionar rápidamente la componente con el vector y el ángulo de ese plano. De forma que puedo decir que el coseno de alfa es la componente X entre la magnitud. Lo mismo hago para el beta buscando el plano que contiene ese ángulo. Lo mismo hago para el gamma. Y tengo que los cosenos de cada ángulo es cada componente entre la magnitud del vector. Y la magnitud, pues como son tres componentes, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Alfa, beta y gamma son ángulos directores, pero como aquí tenemos cosenos, podemos hablar de esas cantidades que he llamado Lx, Ly y Lz como los cosenos directores. Y ustedes pueden verificar que si ustedes elevan al cuadrado Lx, Ly, Z y lo suman, les da 1. De forma que si yo tengo un vector, que la primera componente es Lx, la segunda componente es Ly. Si tengo un vector cuyas componentes son los cosenos directores, ese vector va a ser un vector unitario. ¿Por qué? Porque Lx, Ly, Lz al cuadrado todas suman 1. Dicho de otra forma, un vector unitario cualquiera, sus componentes van a ser los cosenos directores de la dirección del vector, valga la redundancia. O sea que una forma rápida de calcular el coseno director es hacer el vector unitario y tendríamos ya entonces que esto es el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Ok,
que hay que recordar aquí es simplemente que las componentes de un vector unitario son sus cosenos directores. Y ya. Pues pueden ustedes agarrar un problema numérico y calcularlos, pero lo importante es resaltar eso. Las componentes de un vector unitario, de un versor, son sus cosenos directores. Luego, la mayoría recuerda la definición de vector de posición de física 100 y es la misma, especifica la ubicación de un punto en el espacio mediante una referencia, aquí digo origen conveniente. Solo que la forma de ubicar ese punto puede cambiar de acuerdo al sistema de coordenadas en que estén. En física 100 utilizaron cartesianas y luego en circular utilizaron coordenadas polares. Y la forma de ubicarlo es diferente. El punto es el mismo. La representación va a cambiar. Entonces, si estamos en coordenadas cartesianas, ese vector de posición, sus componentes, pues simplemente son las coordenadas de ese punto. Medidas, repito, a partir de ese origen conveniente. Entonces yo puedo definir dos ubicaciones, una en el punto P que está acá, definida por el vector R, y otra ubicación en el vector que en el punto, perdón, que voy a llamar P', donde el P' aquí, el primado, el apóstrofe ahí no hace referencia a derivada, sino a un punto diferente al P. Igual le pude haber puesto P1 y P2. P sub 2, para que no se escuche feo. El primado no hace referencia, repito, a derivada, es otro punto. Entonces tengo dos puntos, un P normal, un P', y tengo el vector de posición de cada uno de esos puntos, medido del mismo origen. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo defino un vector que va del punto primado al punto P? Por ejemplo, si este es P' y este es P, y digamos que ahora yo cambio el origen y digo que el origen ahora va a ser este. Y defino un vector que va del origen al punto primado, ese sería el nuevo vector R'. Y defino un vector que va al punto P y ese es el vector R. Claro, los vectores de posición aquí están medidos con un origen diferente. Digamos que este le voy a llamar origen 1 y a este origen 2. Evidentemente, los vectores R y R' son diferentes si cambia el origen, porque en un origen es este vector con cierta magnitud y cierta dirección, y para este origen el vector R es otro. Un vector de posición cambia al cambiar el origen. Pero ¿qué sucede con este vector R? Que el vector R va del punto P' al punto P. ¿Cambia ese vector al cambiar el origen? No. Porque se mantiene, ¿no? Ya sea en este origen o en este otro, el vector que va del punto P' al punto P no cambia con el origen. Entonces, a ese vector, empezando la presentación, se le llama un vector de posición relativo, que yo lo puedo ver como una suma de vectores, R' más, o sea, este vector más este me da el R, o verlo a través de un despeje. Claro, si yo digo que las coordenadas de R son X, Y y Z, las coordenadas o las componentes de R' serían X', Y', Z'. De forma que lo puedo definir así, restando las componentes. Restando las componentes del punto P, que vamos a llamarle después el punto fuente, con las componentes del punto primado que le vamos a llamar el punto, perdón, el P es el punto campo
y el primado le vamos a llamar punto fuente. ¿Qué es importante de acá? Que ese vector de posición relativo que va del punto primado al punto sin primar no depende del origen. Y eso es importante porque quiere decir que yo puedo seleccionar un origen diferente y obtengo el mismo resultado. Y ese origen diferente se puede tomar en base a que me salga más fácil algún cálculo con respecto a un origen u otro y ese vector R no va a cambiar. Siguiente, producto escalar, producto interior o producto punto. La mayoría lo recuerda. La operatoria era que tenía el vector A, tenía el vector E. Lo que hacía era una multiplicación por componentes, donde solo me quedaban los resultados o las componentes de aquellos vectores que eran paralelos, la y con la y, o aquí sería x con x, y con y, z con z. Y el resultado del producto punto es este. Pero también el producto punto, que es un escalar, se puede escribir como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Bueno, ¿y eso de qué me ayuda? La teoría, los problemas, recuerdan y calcularon en su curso de vectores un montón de ejemplos de estos, pero lo quizás importante aquí es que si yo hago, por ejemplo, si tengo el vector A y tengo el vector B y quiero calcular la componente de A en dirección de B, lo único que tengo que hacer es calcular el producto punto entre A y el vector unitario o versor, digamos, B. O sea que, regresando, si yo tengo este vector, llamémosle un vector B, y tengo este A. Este vector A ya lo podemos descomponer de un montón de formas, pero digamos que lo voy a descomponer perdón, quiero que sean ortogonales. Solo vamos a trabajar en componentes ortogonales. Entonces, que este sea el vector A, una componente en cierta dirección y otra componente en otra. Voy a poner A1, A2. Pero ese mismo vector A, estarán de acuerdo que se puede descomponer de un montón de formas. Yo puedo utilizar, por ejemplo, esta dirección. Esta es una componente y esta sería la otra. Bueno, aquí con el lápiz me cuesta un poco más. Y las componentes son ortogonales. Pero si ahora lo que quiero es que una componente tenga la dirección de un vector dado B, que voy a colocar en anaranjado, entonces lo voy a representar así. La componente de A en dirección de B. Y la otra, pues sería la componente de A perpendicular a B. Si recordamos entonces la definición de producto punto, A punto B es magnitud de A por B por coseno del ángulo. Si yo tengo el vector A y yo calculo su proyección, esta distancia es A por el coseno de alfa. Aquí debo poner alfa. Entonces, ese A por el coseno de alfa, que es la componente en dirección de B, es justamente lo que tengo acá. Entonces yo puedo despejar y decir que A por el coseno de B es la componente, pero este es un escalar, ¿verdad? Es simplemente el producto punto y mando a dividir B, que es la magnitud, y el B entre la magnitud es un vector unitario. Y a esto le llamo la componente, pero en este caso, esta es la magnitud.
de la componente. Entonces, si yo tengo un vector y ocupo descomponerla y calcular una componente en dirección de otra en específico, entonces utilizo el producto punto. Y esa es la interpretación que interesa. Ahora, que calculen con esto trabajo, flujo, otras aplicaciones para el producto punto, es relevante. Simplemente la componente de un vector en dirección de otra sería el escalar, hacer el producto punto, y si ya quiero el vector, pues le multiplico un vector unitario para hacer la diferencia entre componente escalar y componente ya como vector. En el caso del producto cruz, recordemos que el producto cruz, el resultado es un vector que es perpendicular al plano que contiene los dos vectores y que el resultado de la operación es un vector. Que la magnitud de ese producto cruz se puede escribir como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. Una definición muy parecida a la del producto punto. ¿Qué me interesa de acá? Primero, que la dirección viene dada de acuerdo a la regla mano derecha. La recordarán en su curso de vectores. Pero segundo, que esa magnitud del producto cruz lo que me da es el área, o que el resultado de la magnitud del producto cruz es numéricamente igual al área del paralelogramo cuyos lados son los vectores. Entonces, si yo quiero calcular esta área que tengo aquí, en color morado, si lo quieren decir así, calculo el producto cruz. El resultado va a ser un vector perpendicular a ese plano que tengo morado, pero la magnitud de ese producto cruz es el área de ese plano. La interpretación que me interesa aquí resaltar es que el producto cruz es igual, la magnitud, al área de ese paralelogramo. Y que hay varias formas de hacer el producto cruz. Una forma es con un determinante. Otra forma que utiliza la propiedad distributiva y este círculo que lo vamos a entender mejor en los ejemplos, pero que no profundiza en cálculos de producto cruz, porque eso ustedes lo hicieron varias veces en su curso de vectores y matrices. Tenemos el trío de producto escalado, producto mixto, que en este caso es mixto porque es el producto, hay un producto punto, hay un producto cruz de tres vectores que verifica esta propiedad de que puedo intercambiar el orden que está ahí, pero que ese producto mixto, y en el libro de Bagnes aparece ahí, ese producto mixto es igual o numéricamente igual al volumen, y eso es lo que nos interesa, al volumen del paralelepípedo definido por los tres vectores. O sea, que tengo los tres vectores. Que los tres vectores no tienen que ser perpendiculares, son tres vectores cualquiera que no sean paralelos. Aquí pareciera que son perpendiculares, pero no. Yo defino tres vectores en direcciones cualquiera, pero que no sean paralelos. Construyo ese paralelepípedo. Hago la operación del producto mixto en cualquiera de los órdenes y lo que obtengo es que el resultado es el volumen, porque esto es un escalar. Entonces, cuando vaya a definir una integral doble o una integral triple, yo requiero calcular un elemento de área, que lo voy a hacer utilizando un producto cruz, porque la magnitud del producto cruz me da un área, y requiero calcular un elemento de volumen, te requiero a esto, porque ese producto mixto me da un volumen. Y esa es la información que requiero, no tanto el cálculo numérico que ustedes habrán hecho varias veces en su curso de vectores y matrices. Nos vamos concentrando en la interpretación de cada cosa. Y para finalizar, al menos por hoy, ¿cómo derivar un vector? La mayoría, si yo cuando le he preguntado en la parte presencial, le digo, ¿cómo derivamos un vector? Derivamos cada una de las componentes, eso es cierto a medias. ¿Por qué? Porque si ustedes
observan, en este caso un vector, que sus componentes pueden cambiar o depender de una cierta variable. Aquí le voy a poner sigma. La componente X depende de sigma, que la componente Y también, y que la componente Z, si no le quieren poner sigma, le pueden poner el tiempo, que fue lo que ustedes hicieron en física 5. Entonces, ¿cómo lo derivo? Bueno, en el caso de derivar, lo que tengo aquí es esto es un producto. Tengo la regla de la suma para derivar que me dice que puedo derivar cada término y después sumar las respuestas. Pero aquí tengo un producto del vector de la componente con el versor. Y si es un producto, deberíamos, en principio, aplicar la regla del producto. Primero por la derivada del segundo más segundo derivada del primero. Ahora, ¿por qué no lo hacemos así en coordenadas cartesianas? Porque en coordenadas cartesianas, X, Y y Z son constantes. Su dirección, la magnitud pues es 1 siempre, pero la dirección es la misma. Entonces, aquí lo planteo, ¿no? Utilizando la regla del producto, pero hay derivadas que son 0 porque esos vectores unitarios x, y, z son constantes. Entonces, la derivada del vector con respecto a cualquier variable que dependa de las componentes sí es derivar cada componente. Pero eso es válido únicamente en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque si yo expreso eso en un sistema de coordenadas diferente, los vectores unitarios que van a aparecer en ese sistema de coordenadas, por ejemplo, las polares que ustedes recuerdan de física 100, que eran el vector radial y tangencial, esos vectores no son constantes. Entonces, ahí la forma de derivar sería mediante la regla de producto. Entonces, la derivada de un vector es derivar sus componentes, eso solamente es en cartesiano. Pero si hablo de derivada y si seguimos en cartesianas, puedo hablar de un diferencial. Y como siempre, el diferencial representa un cambio infinitesimal. Es decir, estoy en este punto, me muevo a este punto, un cambio muy pequeño, y ese es el diferencial. Entonces lo puedo ver simplemente como un diferencial, es establecer el diferencial de cada componente. Y si aplico esa idea del diferencial de un vector cualquiera al vector de posición, tengo este vector ddr que contiene componentes ddx, ddy, dz, y ese vector se conoce como vector, ya sea le pueden llamar vector desplazamiento diferencial o simplemente vector desplazamiento, o lo podemos llamar también elemento de línea, porque hablamos de un vector en una dimensión, en este caso espacial. Entonces se suele llamar a ese vector, repito, vector de posición diferencial o elemento de línea. Bueno, preguntas hasta ahí. Abro los micrófonos. Estamos sobre la hora. Estamos ya terminando. Bueno, estamos terminando. Preguntas. Con respecto, bueno, ingeniero, con respecto a lo que dijo sobre las derivadas de un vector, usted dijo que los versores en coordenadas cartesianas son constantes, Sí. pero que tienen igual que dijo Es que dirección. son unitarios. La magnitud es 1. Ajá. La dirección no cambia. Es, por ejemplo, no dije que era igual, sino que cambiaba. Por ejemplo, si usted está, vale, en el caso del movimiento circular. No sale un elipse ahí.
Bueno, ni modo. Está en el caso circular. Usted va a dibujar el X y Y. El vector unitario X es horizontal, el otro es vertical. Lo va a dibujar en este punto. Las direcciones son iguales. En coordenadas cartesianas, si va a tomar un origen cualquiera. O sea, usted lo dibuja en cualquier lado, el X es horizontal, el Y es vertical. Pero ¿qué sucede si usted quiere utilizar, que fuera un círculo este, aunque no parece, que usted va a dibujar acá las coordenadas, los versores en polares? ¿Cuáles eran? El vector radial y el tangencial. Uno tangente y otro con dirección del radio. Y si los va a dibujar acá, perdón, aquí los puse al revés, tangencial. Entonces, usted está observando que al dibujarlos en una posición diferente, la dirección cambia. Entonces, su dirección cambia con respecto al punto donde se dibuje. Es por eso que, lo vieron en física 100, R y teta, perdón, pero no sé cómo le llamaron en física 100, no son constantes. ¿Y por qué? Porque recordarán que R se podía escribir coseno de, o phi, perdón, usaron en física 100, usaron phi, creo. Se podían escribir así. Ustedes usaban I y J, pero ahí se ve que hay una dependencia en este caso del ángulo. A eso es a lo que me refiero. Dependen el vector tangencial y el vector radial de la posición. Entonces, para derivarlo, debo incluir la derivada de esos porque no son constantes. Sí, lo que ponen ahí, los vectores unitarios en cartesiana son vectores constantes. Su magnitud, su dirección es la misma en cualquier punto que los vayan a dibujar. En los otros sistemas, no necesariamente. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias, ingeniero. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día miércoles. Más tarde o mañana les voy a subir ya la guía de esta semana, cómo tienen que ir avanzando con respecto a los recursos y a la lectura que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el miércoles.